Con tal motivo solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por 2 minutos para que las diputadas y diputados registren su asistencia. Sí. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Habiendo quórum con 32 diputados, se abre la sesión. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción 12ª del artículo 20 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, solicito a la diputada prosecretaria en funciones de secretaria Sonia Catalina Álvarez haga del conocimiento de la Asamblea el orden del día de la presente sesión. Con gusto, diputada presidenta. El orden del día de la presente sesión ordinaria es el siguiente. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el día 8 de abril del 2014. Lectura del comunicado signado por la Secretaría de esta mesa directiva, mediante el cual informa de los ayuntamientos que aprueban la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 20 de la Constitución Política del Estado de Chiapas. 3. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda relativo al expediente presentado por el Honorable Ayuntamiento de Zitalá, Chiapas, por el que solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno y enajenarlo vía donación a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien lo destinará para las instalaciones de la Unidad Médica Rural ubicada en el barrio San Pablo, con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra. 4. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda relativo al expediente presentado por el Honorable Ayuntamiento de Reforma Chiapas, por el que solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal 5 terrenos y enajenarlos vía donación a favor del igual número de personas de escasos recursos económicos, con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra. 5. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Chiapas en materia de prevención, tratamiento y rehabilitación de las adicciones, presentada por la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz y el diputado Emilio Enrique Salazar Farías, integrantes de esta 65ª legislatura. 6. Lectura del oficio signado por el licenciado Luis Enrique Solís Coutinho, secretario de Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno y enajenarlo vía donación a favor del Jardín de Niños Francisco de Goya, ubicado en el fraccionamiento Santa Clara 1 de esta ciudad. 7. Lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 19,
párrafo cuarto de la Constitución Política del Estado de Chiapas, suscrita por la diputada Hortensia Zúñiga Torres, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el diputado Vladimir Balboa Damas, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, y la de la voz integrante del Partido del Trabajo de esta 65ª legislatura. 8. Asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputada presidenta. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 18 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, en virtud de que nos fue repartida con anterioridad a cada uno de los compañeros legisladores. En votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse de manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Con fundamento en la fracción primera del artículo 34 del Reglamento Interior de este Congreso del Estado, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el 8 de abril del 2014, con relación al numeral 136 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso del Estado, y en votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Honorable Asamblea, recibimos comunicado signado por la Secretaría de esta mesa directiva, mediante el cual informa de los ayuntamientos que aprueban la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 20 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, por lo que solicito a la diputada secretaria Alma Rosa Simán Estefan de lectura al citado documento. Con gusto, diputada presidenta. 6 diputados de la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, por medio del presente y en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso C del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito informar a esta honorable Asamblea que se han recepcionado 88 actas de cabildo debidamente registradas, en las cuales se acredita la aprobación de la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 20 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, las cuales corresponden a los siguientes municipios: Acacoyagua, Acapetagua, Aldama, Altamirano, Amatenango del Valle, Ángel Albino Corzo, Arriaga, Benemérito de las Américas, Berriozábal, Pochí, Cacacoyagua, Chachihuitán, Chapultenango, Chiapa de Corzo, Chapilla, Chicoacén, Chicomucelo, Cintalapa, Coapilla, Copainalá, El Bosque, El Parral, El Porvenir, Emiliano Zapata, Francisco León, Frontera Hidalgo, Huitipán, Huistán, Huistla, Iztahuatán, Iztacomitán, Iztapa, Iztapangajoya, Jiquipilas, Jitotol, Juárez, La Concordia, La Grandeza, La Libertad, La Trinitaria, Las Rosas, Mapastepec, Marqués de Comilla, Mazapa de Madero, Mazatán, Metapa, Mezcalapa, Monte de Cristo de Guerrero, Motocintla, Nicolás Ruiz, Ocosingo, Ocosocuautla de Espinosa, Ostuacán, Osumacinta, Oxchuc, Pichucalco, Pijijiapan, Pueblo Nuevo, Solistahuatcán, Rayón, Reforma, Salto de Agua, San Lucas, Simojobel, Socoltenango, Suchiapa, Soyaló, Suchiapa, Suchiate, Sunuapa, Tapachula, Tapalapa, Tapilula, Tecpatán, Teopisca, Tila, Tonalá, Totolapa, Tuxtla Chico, Tuxtla Gutiérrez, Tuzantán, Simol,
Unión Juárez, Venustiano Carranza, Villacorso, Villaflores, Yajalón y Cintalapa. Con lo anterior se da cumplimiento a lo previsto en la fracción 3 del artículo 95 de la Constitución Política del Estado de Chiapas. Atentamente, Alma Rosa Simán Estefan, diputada secretaria. Está leído el comunicado, diputada presidenta. Honorable Asamblea, toda vez que del comunicado se desprende que 88 de los 122 municipios de la entidad aprobaron la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 20 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, en consecuencia, es procedente declarar que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas se ha reformado. Se instruye a la Secretaría de esta mesa directiva remita el decreto por el que se reforma el artículo 20 de la Constitución Política del Estado de Chiapas al Poder Ejecutivo Estatal para su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Honorable Asamblea, la Comisión de Hacienda, en uso de las facultades que le confiere el artículo 39, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Honorable Congreso del Estado y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, presenta dictamen escrito relativo al expediente presentado por el Honorable Ayuntamiento de Citalá, Chiapas, por el que solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno y enajenarlo vía donación a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien lo destinará para las instalaciones de la Unidad Médica Rural. Por lo que solicito a la diputada secretaria Sonia Catalina Álvarez dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Honorable Asamblea, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción cuarta y 39, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente técnico presentado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Citalá, Chiapas, por el que solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno con superficie de 943 metros cuadrados, 781 milímetros cuadrados, para enajenarlo vía donación a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien lo destinará para las instalaciones de la Unidad Médica Rural. Afecta al programa IMSS Oportunidades, ubicada en el barrio San Pablo de esa localidad, con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados presentes de la Comisión de Hacienda de la 65ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 31 días del mes de marzo del 2014. Atentamente, por la Comisión de Hacienda, diputado Emilio Enrique Salazar Farías, presidente; diputado Luis Fernando Castellanos Calimayor, vicepresidente; diputado Miguel Arturo Ramírez López, vocal; diputado Noé Fernando Castañón Ramírez, vocal; diputada Ixel de León Villar, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Con fundamento en la fracción cuarta del artículo 104 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. En cumplimiento al artículo 133 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo de máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Se pregunta a la Honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. Permítame, solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Sonia Catalina Álvarez se sirva a verificar si algún diputado falta por emitir su voto. Se pregunta a la Honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto.
falta ningún legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Aprobado por unanimidad. Honorable Asamblea, la Comisión de Hacienda, en uso de las facultades que le confiere el artículo 39, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Honorable Congreso del Estado, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, presenta dictamen escrito relativo al expediente presentado por el Honorable Ayuntamiento de Reforma, Chiapas, por el que se solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal 5 terrenos y enajenarlos vía donación a favor del igual número de personas de escasos recursos económicos. Por lo que solicito a la diputada secretaria Alma Rosa Simán Estefan de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto. Honorable Asamblea, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción cuarta, y 39, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda le fue turnado para su estudio y dictamen los expedientes técnicos presentados por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Reforma, Chiapas, por los que solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal 5 terrenos para enajenarlos vía donación a favor de igual número de personas de escasos recursos económicos, con el objeto de promover el ordenamiento y regularización de la tenencia de la tierra, predios ubicados en las colonias Guadalupe Victoria, sección Platanal y Óscar Torres Pancarto de ese municipio. Dictamen resolutivo primero. Es de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Reforma, Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal 5 terrenos para enajenarlos vía donación a favor de igual número de personas de escasos recursos económicos, con el objeto de promover el ordenamiento y regularización de la tenencia de la tierra, predios ubicados en las colonias Guadalupe Victoria, sección Platanal y Óscar Torres Pancarto de ese municipio, con los antecedentes de propiedad, superficies individuales de los lotes y nombres de los beneficiarios descritos en el considerando único del presente dictamen. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados presentes de la Comisión de Hacienda de la 65ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas en reunión de trabajo celebrada en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a los 31 días del mes de marzo del 2014. Atentamente por la Comisión de Hacienda, el diputado Emilio Enrique Salazar Farías, presidente; el diputado Luis Fernando Castellanos Calimayor, vicepresidente; el diputado Miguel Arturo Ramírez López Bucal; el diputado Noé Fernando Castañón Ramírez Bucal; y diputada Itzel de León Villar Bucal. Está leído el dictamen, diputada presidente. Con fundamento en la fracción cuarta del artículo 104 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, está en discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. En cumplimiento al artículo 133 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Alma Rosa Simán Estefan se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la Honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Aprobado por unanimidad. Honorable Asamblea, recibimos iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Chiapas en materia de prevención, tratamiento y rehabilitación de las adicciones
presentada por la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz y el diputado Emilio Enrique Salazar Farías, integrantes de esta 65ª legislatura, por lo que solicito a la diputada secretaria Sonia Catalina Álvarez dé lectura al oficio de presentación. Con gusto, diputada presidenta. Diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presente. Por este medio y con fundamento en lo establecido en el artículo 97 del reglamento interior de este Poder Legislativo, nos permitimos remitirle para su trámite legislativo correspondiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Chiapas en materia de prevención, tratamiento y rehabilitación de las adicciones. Sin otro particular, le reitero mis distinguidas consideraciones. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección, diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, diputado Emilio Salazar Farías, integrantes de la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado. Está leído el documento, diputada presidenta. Túrnese a la Comisión de Salud, de Salubridad y Asistencia para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos oficio asignado por el licenciado Luis Enrique Solís Coutinho, secretario de Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno y enajenarlo vía donación a favor del Jardín de Niños Francisco de Goya, ubicado en el fraccionamiento Santa Clara de esa ciudad. Por lo que solicito a la diputada secretaria Alma Rosa Simán Estefan dé lectura al oficio de cuenta. Presidente del H. Congreso del Estado, Palacio Legislativo, presente. Por acuerdo del Cabildo emitido el 15 de enero del 2014, se ratificó la donación del predio que viene ocupando el Jardín de Niños Francisco de Goya, en el fraccionamiento Santa Clara número 1 de esta ciudad, con una superficie de 2.006.25 metros cuadrados, y solicitar la autorización al H. Congreso del Estado, por lo que solicitamos a esta H. Legislatura la autorización de donación del predio que viene ocupando para proceder a su escrituración y puedan realizar trámites de rehabilitación de sus instalaciones. Atentamente, licenciado Luis Enrique Solís Coutinho, secretario de Gobierno Municipal. Está leído el oficio, diputada presidenta. Túrnese a la Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 19, párrafo 4 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, suscrita por la diputada Hortensia Zúñiga Torres, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el diputado Vladimir Balboa Damas, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, y la diputada Sonia Catalina Álvarez, integrante del Partido del Trabajo de esta 65ª legislatura, por lo que solicito a la diputada secretaria Sonia Catalina Álvarez dé lectura al oficio de presentación. Diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presente. Por este medio y con fundamento en lo establecido en el artículo 34, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Chiapas y 97 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, nos permitimos remitirle para el trámite legislativo correspondiente la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 19, párrafo cuarto de la Constitución Política del Estado de Chiapas. Sin otro particular, le reiteramos nuestra más distinguida consideración. Atentamente, diputada Hortensia Zúñiga Torres, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Diputado Vladimir Balboa Damas, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. Diputada Sonia Catalina Álvarez, del Partido del Trabajo. Está leído el oficio, diputada presidenta. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, solicito a los compañeros diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscribirse personalmente con la diputada secretaria Alma Rosa Simán Estefan a partir de este momento.
Gloria. Sonia. Pero Gloria. Esto es adicción. Adicciones. ¿Tu compañero nombre? ¿Tu partido? Objetivos del milenio. Se han inscrito para asuntos generales los siguientes legisladores: la diputada Blanca Ruth Esponda del PRI, con el tema Conferencia Parlamentaria Internacional sobre Pueblos Indígenas; la diputada Sonia Catalina Álvarez del PT, sobre el tema de reformar el artículo 19; la diputada Gloria Luna del PAN, sobre el tema de adicciones; el diputado Guillermo Toledo del Partido Verde, sobre la reforma del campo y objetivos del milenio. Señoras y señores legisladores, con fundamento del artículo 123 del Reglamento Interior de este honorable Congreso, se les recuerda a los diputados que su discurso no podrá exceder de 15 minutos sin permiso expreso de esta presidencia. Tiene el uso de la palabra la diputada Blanca Ruth Esponda del Partido Revolucionario Institucional con la Conferencia Parlamentaria Internacional sobre Pueblos Indígenas. Perdón. Con su permiso, diputada presidenta, honorable asamblea, amigos legisladores, amigos de los medios de comunicación y amigos que nos honran con su presencia en este recinto. Quiero hacer el día de hoy un reconocimiento expreso, muy sincero, a nuestro gobernador, el licenciado Manuel Velasco Cuello, porque el día de ayer, en un evento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Secretaría del Trabajo del Estado, benefició con un valor total acumulado cercano a los 10 millones de pesos a muchos grupos de personas de los municipios mayoritariamente indígenas de Chanal, de Copainalá, Las Margaritas, Sinacantán, Chamula, Tenejapa, Ochuc, Tila, Chilón, Simojovel, Mitontic, Sabanilla y Amatenango. Además, otorgó becas a más de 1,375 mujeres y hombres para capacitarse en cursos del programa de fomento al autoempleo, con una inversión acumulada superior a los 41 millones de pesos y que ha beneficiado a más de 13,000 personas de los 55 municipios de Chiapas considerados en la Estrategia Nacional contra el Hambre. Y ahí subrayó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal
que se destinarán otros 50 millones de pesos adicionales para seguir fomentando la creación de empleos formales con prestaciones sociales que ayuden a mujeres emprendedoras, a hombres emprendedores chiapanecos, ahora en los 122 municipios. Y ello fue precisamente a iniciativa del propio gobernador Velasco. También quiero señalar que se están otorgando apoyos gubernamentales para la alimentación, la salud, la educación, la vivienda y sobre todo para programas que les permitan a las familias más vulnerables mejorar sus ingresos personales. El FAIS, ustedes saben que es el fondo que ayuda a los municipios, modificó sus reglas de operación para poder ayudar en el mejoramiento de las viviendas, para introducir agua potable, luz eléctrica y drenaje. Y como todos ustedes saben, recordarán que la Cruzada Nacional contra el Hambre arrancó en Chiapas, en el municipio de Las Margaritas, y luego en Navenchauc, del municipio de Sinacantán, con la presencia del presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, quien en esa ocasión, según ustedes lo recuerdan, se hizo acompañar del presidente de Brasil, don Ignacio Lula da Silva. Ahí todos los mexicanos, pero en particular los chiapanecos, pudimos apreciar que la estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre era una estrategia de carácter integral, que involucraría el esfuerzo de todas las dependencias del gobierno de la República, y qué mejor manera de combatir el hambre y la marginación de personas, pueblos y comunidades indígenas y no indígenas que poder contar con un empleo productivo, socialmente útil, bien remunerado, y también tener pues la capacitación, la formación necesaria para desarrollar una iniciativa ocupacional por cuenta propia. Un aspecto relevante de la reunión de ayer en el Centro de Convenciones del Carmen en San Cristóbal de las Casas fue la extraordinaria presencia mayoritaria de mujeres indígenas, pobres, algunas descalzas y otras con sandalias de plástico, ya muy viejitas, pero todas ellas ataviadas con sus hermosos vestidos regionales, con tejidos que reflejan la cosmovisión de la comunidad y la muy personal manera de percibir el mundo de cada una de ellas. Al capacitarse y formarse con autonomía económica, el gobierno está ayudando a las mujeres indígenas para que, como dijera hace pocos días también en nuestro estado Rigoberta Menchú, les nazca la conciencia de ser mujeres libres, con derechos, merecedoras y acreedoras de todo el respeto de la sociedad, comenzando por el respeto de aquellos con quienes ellas comparten su vida. Con estos esfuerzos tan significativos, el Gobierno de México y el Gobierno de Chiapas cumplen el mandato de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, reiteradamente refrendados como parte del compromiso de los parlamentos en la Conferencia Parlamentaria Internacional sobre el papel que juegan los parlamentos en el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, que se llevó a cabo del 7 al 9 de abril, es decir, apenas ayer concluyó, en Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Esta conferencia internacional parlamentaria, a la que fue cordialmente invitado nuestro Congreso, dio seguimiento a la conferencia realizada en Chiapas en 2010, que se denominó Los Parlamentos, las Minorías y los Pueblos Indígenas, participación política efectiva, en la cual se adoptó la Declaración de Chiapas. Ahí
se establecieron obligaciones para que los parlamentos debatan sobre la situación de los pueblos indígenas, se conozca la diversidad cultural que representan y se adopte un plan de acción para su participación en pie de igualdad y no discriminación. También nos comprometimos en ese documento a adoptar y poner en práctica leyes que permitan la participación política efectiva de los pueblos indígenas y particularmente de las mujeres en la toma de decisiones. Y para ello nos comprometimos a velar por la transparencia en el proceso legislativo, lo que permitirá a los pueblos indígenas dar un seguimiento puntual a las actividades de sus representantes y así exigir rendición de cuentas de sus acciones o de sus omisiones. Así, estimados colegas, la Declaración de Chiapas sirvió de base para la Conferencia Parlamentaria Internacional sobre el papel de los parlamentos y los derechos de los pueblos indígenas de Bolivia, en donde se enfatizó que es necesario crear mecanismos para garantizar que los pueblos y comunidades indígenas puedan otorgar su consentimiento libre, previo e informado sobre todas las políticas públicas que decida adoptar el gobierno federal o el gobierno estatal. En Bolivia se insistió en que la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas también sirva como base para la reconciliación, que permita poner fin a los conflictos intra e intercomunitarios, que como todos sabemos siempre dejan una estela de sangre y de dolor. Invitaron también a los parlamentos a asegurar que todas las propuestas legislativas vayan acompañadas de una evaluación sobre su posible impacto en la vida de los hombres y las mujeres indígenas. Se reconocieron los recientes avances para asegurar que los pueblos indígenas sean consultados sobre los asuntos que afectan sus vidas y para implementar su derecho al consentimiento libre, previo e informado, reiterando que la palabra clave es consentimiento y que la mera consulta no cumple con el requisito de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en lo contenido por el convenio número 169 de la OIT, que por cierto es el único instrumento internacional jurídicamente vinculante para los Estados miembros, entre ellos para nuestro gobierno nacional. En esta declaración de Bolivia se solicitó a la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas, que tendrá lugar en septiembre próximo, para que llame la atención sobre la necesidad de que el Programa de Desarrollo Sostenible, que empezará a operar posteriormente a 2015, ponga énfasis en el bienestar en todas sus dimensiones y no solamente se centre en el mero crecimiento económico. Para los pueblos indígenas, un programa de desarrollo sostenible solo puede ser aquel que sea respetuoso de sus culturas, de sus tierras y territorios y de sus recursos. Presentarán también una lista de medidas legislativas específicas para consideración de la Conferencia Mundial de la ONU. En esta declaración se agradeció al Gobierno de México por su invitación para que se celebre aquí en nuestro país una reunión preparatoria e invitaron a la Organización de las Naciones Unidas a declarar el tercer decenio para los pueblos indígenas y solicitaron a la Unión Interparlamentaria Mundial
para que supervise la implementación de esta declaración y para que promueva el seguimiento parlamentario de los resultados de la Conferencia Mundial. Amigos y amigas, ayer en verdad fue un gran gozo para su servidora observar que en esta gran asamblea de pueblos y comunidades indígenas representativa de todas las comunidades de nuestro estado, había mayoritariamente mujeres. Hace 40 años me tocó estar presente en una asamblea análoga y en aquella ocasión no había mujeres. Algo está cambiando para bien de la sociedad indígena y para bien de la sociedad chiapaneca, y ese algo tiene que ver con la voluntad política del gobierno de la República y del gobierno que encabeza nuestro amigo el gobernador Manuel Velasco Cuello. Y es por ello, queridos amigos, y yo estoy segura de que todos mis colegas en el Congreso estarán de acuerdo en que debemos felicitar mucho al gobierno del estado de Chiapas por emprender estas acciones que nos van acercando hacia una sociedad más igualitaria, menos discriminatoria y una sociedad que nos una en los propósitos. Para quienes tengan interés en conocer tanto la Declaración de Chiapas como la Declaración de Santa Cruz, Bolivia, la pongo a su disposición en nuestras oficinas y también, por supuesto, señora Presidenta, aquí dejaré en la mesa un ejemplar de ambos documentos, de manera que si alguien quiere conocer en detalle lo ahí expresado y acordado, pues también pueda consultarlo para que sirva a este honorable Congreso para normar su conducta política, su programa, sus acciones, siempre tomando en cuenta la diversidad cultural que se vive en nuestra entidad. Por su atención, muchas gracias. Se instruye a la Secretaría a tomar nota de lo aquí expuesto para que se incluya en el diario de los debates correspondiente a esta 65ª legislatura. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Sonia Catalina Álvarez del Grupo Parlamentario del Trabajo con el tema reformas al artículo 19. Con su permiso, diputada presidenta, honorable asamblea, medios de comunicación, público presente. Hoy 10 de abril, fecha histórica para el pueblo de México, se conmemora la muerte del héroe más representativo de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata Salazar. Esa etapa de la historia marca los rumbos por donde ha transitado nuestro país. Esta gesta patriótica de mujeres y hombres que tuvieron el valor de sentar las bases del México que hoy tenemos. En esta ocasión, y con las facultades que nos otorgan las leyes vigentes, los partidos de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del Trabajo, proponemos la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 19, fracción cuarta de la Constitución Política del Estado de Chiapas, motivados por los principios y finalidades de la representación proporcional en el sistema jurídico mexicano que se sustentan en los artículos 52, 116, fracción segunda, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tiene las siguientes finalidades: que las corrientes políticas minoritarias integren el órgano parlamentario y que se obtenga cierto grado de proporcionalidad entre el voto obtenido por cada partido político y el número de integrantes en el órgano colegiado. La representación proporcional pura es un método de distribución de curules que pretende que el porcentaje de votos de cada partido se acerque lo más posible a las curules, pero como no es posible por la poca cantidad de escaños, se establecen rangos equivalentes entre votos y escaños.
Otro de los fines de la representación proporcional consiste en poner límites a la sobrerepresentación de partidos en las cámaras y establecer una relación de correspondencia entre los votos obtenidos por los partidos que representan su fuerza política y el número total de integrantes del Congreso, de tal suerte que todos los ciudadanos participen en una elección se encuentren representados y no únicamente aquellos que votaron por los partidos que lograron obtener la victoria en las elecciones uninominales. Las diputaciones y regidurías de representación proporcional tienen por objeto asegurar la pluralidad proporcional de los partidos en el seno del Congreso del Estado y los ayuntamientos, proporcionalidad que invariablemente deberá mantenerse entre el porcentaje de la votación válida emitida, obtenida por el partido político y el número de representantes que le corresponden en el órgano de representación popular. Una de las principales formas de fortalecer la participación ciudadana en las elecciones es respetando su voto. Además, que éste se vea reflejado en la representatividad en el legislativo, siendo necesario que se fortalezca una sola circunscripción plurinominal que comprenda los 24 distritos de mayoría relativa en que se divide el territorio del Estado. En el pasado proceso electoral del 2012, en Chiapas, la anterior administración gubernamental implementó reformas a las leyes electorales que resultaron inequitativas, principalmente en la distribución de las diputaciones plurinominales, porque los porcentajes de votación obtenidas en la urna no se reflejaron en las posiciones en la legislatura. Este procedimiento se llevó a cabo porque se crearon 4 circunscripciones plurinominales en el Estado, tomando criterios que solo favorecían al gobernante en turno. Estas medidas antidemocráticas provocaron fuertes impugnaciones en la Sala Regional de Jalapa, Veracruz, porque se generó sobrerepresentación de 2 partidos políticos en este poder legislativo. En Chiapas, con las leyes electorales actuales, pueden repetirse escenarios parecidos de inconformidades, porque las circunscripciones como forma de distribución de espacios plurinominales en el Congreso siguen vigentes y se pretende que los partidos políticos de oposición queden fuera con estas medidas en la próxima legislatura. Por lo anteriormente expuesto, tenemos a bien someter a la consideración de esta soberanía popular para su revisión y posteriormente aprobación la presente iniciativa de decreto por el que se reforme el artículo 19 de la Constitución Política del Estado de Chiapas para que quede de la siguiente manera. El Congreso del Estado se integrará en su totalidad con 24 diputados electos según el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de distritos uninominales y por 16 diputados electos según el principio de representación proporcional de acuerdo al sistema de lista votada, en una única circunscripción plurinominal, para lo cual todo el territorio del Estado integra la misma. Motivados por esta iniciativa son los resultados del pasado proceso electoral, como ya lo dije. Hay testimonio que evidencia la inequidad de cómo se distribuyeron las diputaciones de representación proporcional a los distintos partidos políticos que concursamos. Firmamos esta iniciativa la diputada Hortensia Zúñiga Torres, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, el diputado Vladimir Balboa Damas, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, y su servidora del Partido del Trabajo. Es cuanto, diputada presidenta. Se instruye a la Secretaría a tomar nota de lo aquí expuesto para que se incluya en el diario de los debates correspondiente a esta 65ª legislatura. Tiene el uso de la palabra la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz del Partido Acción Nacional con el tema adicciones.
Con su permiso, diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados, en el punto 5 del orden del día, el diputado Emilio Salazar Farías y su servidora Gloria Luna Ruiz presentamos una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Chiapas en materia de prevención, tratamiento y rehabilitación de las adicciones. Quise tomar la palabra porque creo que es un tema sumamente importante y es un momento propicio, ahora que acabamos de iniciar este periodo ordinario, para que en la respectiva comisión podamos trabajarlo y a la mayor brevedad posible podamos aprobar esta iniciativa, que es un tema que lacera y que duele en nuestra sociedad. Hay pocas enfermedades que perturban tanto a las comunidades y la dinámica de los núcleos familiares como las adicciones. Son un problema de salud pública que ha crecido de una manera importante y de una forma exponencial. Además de que confrontan valores, educación familiar, sacuden y confrontan también a las sociedades y a los gobiernos. Esta problemática es la que se perfila como uno de los mayores retos a superar en los próximos años en nuestro país y en nuestro estado. Hay estudios comparativos que nos colocan en una alerta ante el incremento del consumo de alcohol y otras drogas. Por ejemplo, quiero dar unos pocos datos para ver la magnitud del problema. En el 2008, el 61.3% de personas entre 12 y 65 años aceptaron haber consumido alcohol. En el 2011, esta cifra aumentó a 71.3%. Del 2002 al 2011, la dependencia al alcohol aumentó en los hombres de 8.3 a 10.8 y en las mujeres de 0.6% a 1.8%. En cuanto al consumo de tabaco, la encuesta nacional de adicciones señala que existen 17.3 millones de fumadores activos en México, de los cuales 5.2 millones son mujeres y 12 millones son hombres. Sin embargo, el crecimiento se ha dado de manera importante en los jóvenes, que lo hacen de manera experimental. En Chiapas, la encuesta nacional de adicciones indica que el alcohol ocupa el primer lugar en consumo, el tabaco el segundo y la marihuana el tercero. Por ello, necesitamos fortalecer las disposiciones jurídicas y las políticas públicas que permitan enfrentar el problema de adicciones de una manera seria. ¿Qué se ha hecho en esto? Hay que reconocer que tenemos importantes instrumentos jurídicos, desde el artículo 4 de la Constitución General, que garantiza el derecho a la salud. Igualmente, hay diversos reglamentos, normas oficiales, instrumentos internacionales que México ha ratificado y que ha firmado, pero eso no es suficiente. Las políticas públicas que se han implementado desde los años 60 son importantes. Se han creado organismos también importantes para trabajar en este tema, en la prevención y en la curación del mismo. Pero hoy todos pertenecemos a una familia, muchos tenemos hijos y lo que más queremos es protegerlos de este riesgo tan grande que son las adicciones. Por ello, estamos proponiendo la armonización de nuestra legislación local para complementar el marco jurídico, el cual requiere, sin duda, de la participación activa de los tres ámbitos de gobierno. Es indispensable dotar al gobierno, a la familia y a la sociedad de estas herramientas. ¿Qué se propone? Estamos proponiendo armonizar la Ley de Salud con las disposiciones de salud del Estado de Chiapas, con las disposiciones de la Ley General de Salud, en el tratamiento, atención y rehabilitación contra las adicciones, con lo que se pretende generar un esquema estatal de acciones contra el consumo de sustancias adictivas y particularmente el alcohol.
Se comprenderá la prevención y el tratamiento del alcoholismo y, en su caso, la rehabilitación de los alcohólicos, la educación sobre los efectos del alcohol en la salud y las relaciones sociales. Y, por supuesto, el fomento de actividades cívicas, deportivas y culturales, que da mucho gusto reconocer que el Gobierno del Estado, a través del gobernador, ha implementado acciones diversas a través de la Secretaría del Deporte para que en todo el Estado, y principalmente para los jóvenes, pueda haber mucho mayores oportunidades de participar en actividades deportivas. Como 3, tenemos que establecer la obligación de la Secretaría de Salud de colaborar con la Secretaría de Salud Federal en actividades de investigación respecto a las causas del alcoholismo y las acciones para controlarlas. La armonización respecto a la prohibición de expender o suministrar bebidas alcohólicas a menores de edad. Ya se establece en la Ley General de Salud y será equiparable con el delito de corrupción de personas menores. En el programa contra la farmacodependencia se propone que se establezca realizar a través de la prevención, el tratamiento y, en su caso, la rehabilitación de los farmacodependientes y de la educación de las mismas. Se establece que en materia de prevención se ofrecerá a la población un modelo de intervención temprana que considere desde la prevención y promoción de una vida saludable. Se mandata a los profesionales de la salud al prescribir medicamentos que contengan sustancias que puedan producir dependencia, se atendrán a lo previsto en la Ley General de Salud en lo relativo a prescripción de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Finalmente, se establece sanción al que induzca o propicie que menores de edad o incapaces consuman mediante cualquier forma sustancias que produzcan efectos psicotrópicos, así como el que venda o suministre a menores de edad o incapaces. Se aplicará, por supuesto, lo que está contenido dentro de la Ley General. Compañeras y compañeros diputados, como ya lo decía en un principio, ojalá que este tema, que es muy sensible y que seguramente a gente cercana a nosotros le ha tocado vivir, podamos colaborar con este trabajo, esta armonización de la ley, y pronto en el estado de Chiapas tengamos una ley a la altura de lo que las circunstancias obligan. Muchas gracias. Se instruye a la Secretaría a tomar nota de lo aquí expuesto para que se incluya en el diario de los debates correspondiente a esta 65ª legislatura. Se le concede el uso de la palabra al diputado Guillermo Toledo, del Partido Verde, con el tema Reforma al campo y objetivos del milenio. Con su permiso, diputada presidenta y mesa directiva, quiero aprovechar, compañeros diputados y diputadas, a hacer un reconocimiento e informar y exhortar a la amiga diputada Rosvita López Quino para si puede ampliar esta información de la reunión que tuvimos de la COPECOL el día lunes en el Senado de la República, donde se recibió al gobernador Keith Richard de Utah y donde hubo una agenda nacional, donde estuvo la mesa directiva, invitaron a los diputados, yo asistí como vicepresidente de lo que es la Comisión de Protección Ambiental, y tuvimos la oportunidad de un intercambio con él, donde se amplió información sobre el tema de economía, obviamente el tema de migración y la situación relacionada con medio ambiente, la parte también de intercambio cultural. Fue importante, en el caso de Chiapas le llama la atención como frontera y por ser también un lugar, el tercer pulmón a nivel del planeta, por su riqueza, biodiversidad que tiene nuestras selvas, y vale la pena que se pueda ampliar y sobre todo que posteriormente se reunieron con el embajador de los Estados Unidos, el representante del gobernador Manuel Velasco, y se entiende que hay una agenda ahí. Me gustaría y reconocer que se está haciendo un trabajo desde la COPECOL, que es la Conferencia Permanente de Congresos Locales. Por otro, bueno, ahí me gustó mucho una frase, y se la dejo a los amigos y amigas diputadas, que dejó el gobernador, 2 veces ya gobernador de Utah, que dice: trabaja por una nueva generación, no trabajes por una nueva elección. Creo que vale la pena reflexionarla ante la sabiduría de esa frase, ¿no? En el otro es, el día de hoy tuvimos una invitación por parte del secretario
Juan Carlos Gómez Aranda, vino directamente a Presidencia de la República, que es el que lleva el tema y la directriz, depende de la presidencia, sobre los avances que hay, las perspectivas de los objetivos del milenio. Estuvimos presentes, también comentarles que es un tema importante, ponen a Chiapas como ejemplo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, por haber sido precisamente una entidad y la única que lo tiene la reforma a nivel de su constitución política, pero sobre todo en el caso de lograr haberlo institucionalizado, o sea, haberlo hecho que los ayuntamientos, que las instituciones lo tengan precisamente como parte de sus metas y de indicadores para poder avanzar. Esto se cumple, estamos a 18 meses aproximadamente de que lleguemos a la fecha fatal que se marcó hace 15 años, en el 2000, y Chiapas ha avanzado mucho, pero está lejos todavía en algunos indicadores y en algunos objetivos de cumplir. Ahí el exhorto sería a la comisión que encabeza, me parece, la doctora Blanca Esponda, y que pudiéramos trabajar hacia las instituciones, que es lo que pide el gobernador Manuel Velasco, para fortalecer y llegar y acercarnos lo más posible a esas metas que hoy se marcan, ¿no? Es un tema importante, estuvo el INEGI directamente a nivel nacional también presente, y hay un portal con la parte de Chiapas que los invito a que la consulten, donde se mueven todos los indicadores, están todos los indicadores y cuáles de ellos están en rojo, amarillo y los verdes, que la mayoría ya son verdes, y esto es un aliciente, me decía el secretario Gómez Aranda, y que vale la pena reconocer que vamos por el camino directo, ¿verdad?, a lograrlo, pero a una agenda post, precisamente 2015, que atacará precisamente esta parte de los objetivos del milenio. Creo que es importante, como sabemos, es una agenda que ha retomado el gobernador Manuel Velasco con todas sus instituciones, y que el secretario de Planeación lo trae con una parte directa en la agenda de trabajo del Estado. El otro tema es que el día de ayer en el Congreso de la Unión fuimos invitados, tengo entendido que todos los diputados aquí presentes les llegó la invitación a participar precisamente en el foro de discusión que hay sobre la reforma del campo y la parte agraria. Llegaron diputados locales de todo el país, diputados federales que estuvieron haciendo sus presentaciones y se estuvieron retirando porque había una sesión extraordinaria, derivado precisamente que adelantaron por el día de la Semana Mayor. Y bueno, vale la pena, y quiero dejar el exhorto, esto lleva directamente a 10 compañeros diputados presentes, algunos de pueblos y comunidades indígenas, diputado Roberto Pérez, reforma agraria al diputado David García, de pesca al diputado Renan Galán, de agricultura al diputado Jesús Alejo, a desarrollo pecuario al diputado Miguel Arturo Ramírez, de bosques y selvas a la diputada Roxana Gordillo, recursos hidráulicos al diputado Vladimir Balboa, desarrollo rural a la diputada Hortensia Zúñiga, del café al diputado Carlos Hernández, y de planeación, si lo puede encabezar, la diputada presidenta Mirna Camacho, porque se habló de temas que son precisamente que trae la iniciativa el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y que es esa gran reforma al campo que ha anunciado de alguna manera, previniendo lo que se viene de trabajos. No se trata de que haya una consulta popular hacia el campo, pero que sí nos están pidiendo a los congresos locales que participemos, y sobre todo los que son representantes populares y traen directamente compromisos con organizaciones, con productores, con sistemas productos en el campo, podamos participar, porque vendría a Chiapas un foro para precisamente trabajar directamente diputados federales y diputados locales. Aquí sería la parte importante que estamos viviendo, estamos haciendo 20 años después del Tratado de Libre Comercio, que fue en el 94, y si vemos y evaluamos, estamos ante una situación grave y de crisis en el campo, de extrema pobreza y de una inseguridad alimentaria. México está en el filo de la navaja, precisamente por sus pocos recursos que tiene, para poder decir que tiene almacenado granos para poder abastecer cuando menos lo básico, que es trigo, en el caso de arroz y en el caso de maíz. No lo tenemos, nos faltan recursos, no tenemos ese capital como lo tienen los Estados Unidos, Rusia, China, que eran los ejemplos que ponían, y por lo tanto es una agenda que se abrirá y que tenemos la gran oportunidad como diputados para trabajar directamente en ese tema. En el tema ambiental viene la parte energética también, diputada Simán,
que nos están pidiendo participar, porque está el tema de la caña de azúcar, con el tema del etanol, ¿no? que sí se va a activar a nivel nacional como una agenda y que quieren desarrollarla. Por lo tanto, se van a abrir varias mesas de trabajo y considero que debemos nosotros participar en ellas, una por obligación que tenemos como diputados y la otra es porque muchos conocemos el tema del campo y sabemos que ahí hay una grave crisis. Se hablaron de temas muy rápido, les puedo decir. Se habló sobre un diagnóstico de la situación que está viviendo México, su inventario mundial de alimentos y en qué momento está nuestro país, y ahí es donde vemos que realmente estamos ante una posible y puede ser llamada catástrofe a la hora que haya desabasto de alimentos, y México, por sus condiciones de un país que está subdesarrollado, no tiene el dinero suficiente para almacenar los granos como lo tienen otros países, ¿no? Se habló sobre la balanza comercial agropecuaria y agroindustrial, se habló sobre precisamente qué exportamos, qué exportaciones debemos apoyar con recursos fiscales y el tema de los productos de exportación que tiene el país, el qué hacer, ¿sí? En el sector primario, en el sector secundario, en el sector terciario, y por qué en el campo hay más pobres. Se habló del tema de que efectivamente la Federación este año aumentó en un 12.5% el presupuesto, más sin embargo, cada año generamos más pobreza en el campo. Ese es uno de los temas. Se habló sobre el presupuesto del PEC, que es el presupuesto del campo precisamente, aunque no creció al 12.5%, creció al 8%, y es un tema que tiene que ver precisamente por qué va esa desproporción y no se le da la importancia a un tema donde se está generando pobres, ¿no? Que es una máquina de generar pobres el campo. El tema precisamente de una reingeniería operacional, una reingeniería administrativa, es el tema de leyes y reglamentos que rigen el desarrollo rural y agrario del país, que es el que nos están invitando a participar, sobre la planeación del desarrollo del país como responsabilidad del Estado, y bueno, el tema de cómo crecer por lo menos un 10% anual en cultivos de consumo nacional, que son los que mencioné, y que en lugar de crecer vamos a la baja. La importancia del sector agrario en el tema muy particular de los ejidos, que sabemos que han sido apartados de una agenda en los últimos años, en la última década sobre todo, dándole más atención a los centros de población, y los ejidos están siendo abandonados por los hijos, los nietos, ¿verdad?, de las generaciones que fueron los fundadores, y es un tema donde se genera el 70% de la producción en los ejidos, y que a veces no les damos la importancia a ese sector. Se habló de 31.500 núcleos agrarios que existen, donde producen más de 100 millones de hectáreas son productivas, siendo 3 millones forestales, 3 millones pesqueras, 2 millones de ellas se dedican a las artesanías y 1 millón son turísticas, ¿no? Son a lo que se dedican en la parte de productividad, y es un tema que va relacionado precisamente con la parte de la crisis y de la parte financiera, que no lo hay para el sector que menos tiene, y que es que la banca privada simplemente no es accesible para ellos. Aquí el tema es que se va a dar a conocer pronto que puede haber una tasa del 4%, que sería el costo del dinero, la tasa preferencial, que sería directamente a estos pequeños y medianos productores. El otro porcentaje, que se habla de un 6-8%, lo absorbería el Estado, la Federación, por medio de un fideicomiso, y eso sería histórico, que tuvieran acceso esos pequeños productores a esas tasas preferenciales que no existen. Se habló del tema de asistencia técnica del campo, se habló también de que fue borrado, ¿verdad?, lo que es el extensionismo, que llegaban los técnicos al campo directamente, y que desgraciadamente después del TLC todo eso se vino abajo. Se habló del desabasto que hay a veces en alimentos, pero sobre todo el tema de comercialización, cómo destruyeron y acabaron con Pronace, la productora nacional de semillas, Fertimex, que era la productora de fertilizantes mexicanos. Se habló del tema de Conasupo, que era la que compraba y estaba directamente en los ejidos adquiriendo los granos, y ellos garantizaban pues su venta. Hoy encontramos en las casas de muchos ejidos de productores pequeños el maíz a $2.50 la tonelada, cuando el año pasado costaba $4.80, y hace de 2 años o 3 andaba en $6. O sea, vamos a la baja, hay una pobreza, eso está descapitalizando el campo y nos está llevando precisamente a que venga una reforma del campo que el presidente Peña Nieto está encabezando. Así que eso es el exhorto, compañeras y compañeros diputados, que pudiéramos trabajar en Comisiones Unidas
para alzar la mano como Congreso de Chiapas y recibir a estas comisiones que las encabezan diferentes partidos, no está exactamente partidizada, pero bueno, ayer un partido muy en particular hizo la presencia y está llevando la agenda hacia obviamente presionar a que el Ejecutivo haga vamos a decir, una agenda de una par de meses, 3-4 meses antes de que se dé a conocer definitivamente estos beneficios o acuerdos, pero que primero se trabaje en ley. Hay 70 reglas, programas con reglas de operación que benefician al campo y que cuando llega el productor simplemente no puede cumplir con ellas, porque las reglas de operación sabemos que son realmente muy complejas y esa es la parte que se quiere trabajar. Entonces hay una gran oportunidad y eso sería el exhorto a todas y a todos para que nos sumemos y podamos recibirlos, diciendo Chiapas como Congreso, y obviamente apoyar al Ejecutivo, al gobernador Manuel Velasco, que está pidiendo este tipo de colaboración. Leí ahí una nota de que estuvo aquí precisamente la Secretaría, la Zagarpa, presente el día de antier o ayer, salió la nota y lo recibió el secretario del Campo con universidades, la Delegación Federal, hablando de los casos de éxitos con el trópico húmedo que en Chiapas se tiene, que tenemos muy buenos ejemplos en la agricultura y ganadería, pero en lo general sabemos que la pobreza está más marcada en el campo y eso sería el tema que quería yo participarles y sobre todo decirles que debemos todos de manera organizada trabajar en Comisiones Unidas y entrarle a esta parte que vamos a tener ese privilegio de participar y es inédito después de 20 años que el TLC tiene al campo en el desastre. Muchas gracias. Se instruye a la Secretaría a tomar nota de lo aquí expuesto para que se incluya en el diario de los debates correspondiente a esta 65ª legislatura. Con fundamento en la fracción 12ª del artículo 20 del Reglamento Interior de este Congreso, solicito a la diputada secretaria Sonia Catalina Álvarez se sirva anunciar a la Honorable Asamblea el orden del día de la próxima sesión. Los asuntos que se tratarán en la próxima sesión son los siguientes. 1. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior y todos aquellos asuntos con los que dé cuenta la Secretaría. Están debidamente anunciados los asuntos que se tratarán en la próxima sesión, diputada presidenta. Honorable Asamblea, esta presidencia, con fundamento en los artículos 24, inciso B de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo y 30 del Reglamento Interior de este Congreso, se permite convocar a las diputadas y a los diputados a la sesión extraordinaria a celebrarse el día de mañana, viernes 11 de abril del 2014, a las 17 horas. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión agradeciéndole su amable asistencia.